Ok, ¿todo está claro hasta ahorita? ¿Sí? Sí. Está simple, ¿verdad? Sí. Fácil. ¿Logran hacerlo todo el tiempo o por ratito o se olvidaron de hacerlo durante todo el receso de la comida? Bueno, yo sí me acuerdo, sí, varias veces. Sí. ¿Todo el tiempo? No es cierto, todo el tiempo, ¿no? Pero la mayoría, ¿verdad? Cuando tú lo dices. Yo no le estoy diciendo sin nada. Muy bien. Entonces, es normal que se nos olvide, no se preocupen, es normal, de repente nos acordamos, ahorita por ejemplo si les recuerdo se acuerdan, que al mismo tiempo que me están escuchando también pueden estar sintiendo su cuerpo, pueden estar dándose cuenta si tienen algún comentario acerca de lo que estoy diciendo y así, ¿no? Muy bien. Entonces no hay duda, todo simple hasta ahorita, ¿verdad? Recuerden que es observación pura sin interferir. A veces la misma observación hace que sintamos la necesidad de hacer algo, de decir algo, de hacer algo diferente. Entonces igual, sin interferir, dejamos que este algo vaya surgiendo. No podemos circular. Entonces, al estar observando, es mantener este estado de observación sin control, permitiendo que desde este estado de observación vaya surgiendo lo que tenga que surgir, una palabra, una acción, un movimiento, cualquier cosa de forma natural, y simplemente observar lo que van haciendo y sucesivamente. ¿Okay? ¿Sí está claro, verdad? Sí. Muy bien. Entonces lo mismo pasa exactamente con las emociones. Bueno, Tere ya lo vio ayer, pero las otras no lo han visto. Creo que en alguna ocasión tú lo habías visto eso de las emociones. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos muchísimo conflicto con nuestras emociones. Vamos a regresar al principio, ¿no? Percepciones de lo que pasa en nuestro cuerpo. Les decía, hay cosas que son naturales y que no tenemos en absoluto nada de control, por ejemplo, el latido del corazón, todos los procesos biológicos de digestión, de metabolismo, de un montón de cosas, cómo el oxígeno entra a las células y sale, y el dióxido de carbono, etc. No tenemos control en lo absoluto de todo eso, sin embargo podemos observar algunas cosas, podemos observar cuando hace ruido la digestión, o podemos observar el latir del corazón, y podemos observarlo solamente desde el testigo sin interferir de ninguna forma. Nuestros movimientos es ya un poquito más difícil lograr observarlos sin interferir. A veces sí sentimos la necesidad de interferir o de controlar nuestros movimientos, aunque ya lo han logrado experimentar, de lograr caminar rápidamente, dejar que su paso se vaya acelerando y permitir sin interferir, estando conscientes. Con los pensamientos hemos visto que también logramos observarlos, que también inmediatamente cuando observamos vienen comentarios del comentario, o sea, es una cierta forma de interferir adentro de la observación, pero vemos que es posible también mantener un estado más observador con nuestra propia mente, sin interferir con lo que está sucediendo. Suceden muchas cosas al momento de observar la mente y dejamos que pasen naturalmente y seguimos observando. Con las emociones es la parte más difícil, por eso la hago al final, de permanecer completamente observadores de nuestras emociones sin interferir con ellas. Es la parte más difícil y es la parte que más conflicto nos causa. Cuando son emociones agradables, sí logramos observarlas sin interferir con ellas, pero cuando son emociones un poquito desagradables,
es bien difícil mantenernos en la pura observación, sin interferir, sin tratar de manipular, de rechazar, de juzgar, de pelearnos con lo que nos causa la emoción, etc. Entonces, porque es algo que nunca nos habían enseñado a hacer, ¿no? Es algo que es nuevo, es una nueva forma de ver las cosas. Entonces lo vamos a empezar a experimentar y a explorar aquí. También tengo unos sonidos para hacerlo más variado. Lo podríamos hacer con sonidos en lugar de imágenes, porque aquí ya hay personas que lo han visto. ¿Quiénes han visto estas imágenes? No, eso sí. Bueno, hay algunas nuevas para aquí, pero las vamos a pasar rapidito y luego vamos a pasar a los sonidos para hacerlo más variado. Muy bien. Entonces agarren su tablita, su hoja, y lo que vamos a hacer es ver las diapositivas, las fotos que están ahí. Y vamos a observar adentro de nosotros qué sensaciones o emociones está despertando esta foto. Y lo que vamos a escribir en la hoja no es la descripción de la foto, o sea, es un oso blanco con un solcito y la nieve y qué sé qué, ¿no? No es eso que nos interesa. Lo que nos interesa escribir es: esta foto me está provocando, no sé, expansión del pecho, descanso, frío, calor, tensión en este lado del cuerpo, relajación en aquel lado del cuerpo, una emoción de tal cosa, etc. Eso es lo que quiero que escriban en su hoja. ¿Ok? Entonces van a la diapositiva y vayan describiendo y escribiendo qué provoca en ustedes esta diapositiva. No nos interesa la descripción de la diapositiva, nos interesa la descripción de lo que provoca la diapositiva en ustedes. ¿Está claro, verdad? Hey. Entonces observen su cuerpo, observen sus emociones, qué sienten y vayan describiendo. Entonces primero hagan una descripción así superficial y luego, si quieren, pueden dejar la pluma a un lado e ir explorando un poquito más a fondo lo que pasa en su cuerpo o adentro de ustedes, en sus emociones. Vamos a cambiar. Sienten adentro de ustedes si hay alguna sensación específica, si hay alguna emoción específica. Quieren, pueden poner una atención específica en alguna sensación de su cuerpo. La sensación más fuerte que están sintiendo, pónganle más atención, siéntenlo.
mismo. ¿Qué provoca en ustedes esta diapositiva? ¿Qué sienten? ¿Qué emoción hay? Esta diapositiva, qué sensaciones, qué emociones, dónde, en qué parte de su cuerpo lo están sintiendo. Exploren lo que están sintiendo. ¿Qué está provocando en ustedes esta diapositiva? Si hay alguna emoción, dónde está, cómo es, cómo se manifiesta. Sienten si hay alguna emoción, alguna sensación, dónde, cómo es. Exploren sus sensaciones, sus emociones.
patitas. les fue. ¿Pudieron en cada diapositiva poner más atención en lo que sentían y observar qué emociones había, sensaciones corporales? Yo en algunas, o sea, siempre podía haber un pensamiento, pero no necesariamente lograba encontrar un cambio emocional. O sea, en algunas sí fue como claro y en otras no percibí, no me di cuenta de ninguna, o más bien como que estaba, por ejemplo, mi corazón en algunas sí cambió su latir, pero en otras como, o mi cuerpo no logré. Entonces sí me costó un poco de trabajo como el identificar una emoción que no fuera el pensamiento. No sé. Está bien, está perfecto, no es de que a fuerzas. Ajá. Porque vamos, todas sí me dan un pensamiento, ¿no? Me surge un pensamiento de pero no necesariamente me ha llevado todas a un tono loco. Sí, está bien, está perfecto. Ya con que te des cuenta del pensamiento, si nada más hay un pensamiento, ya con eso está muy bien. ¿Cómo les parece más? Pues sí pude estar como muy atenta a la sensación y sucedió
sucedieron como muchas cosas, tanto a nivel físico, escalofríos, así, ¿no? No sé, como muy en el cuerpo sí se siente mucho, ¿no? Y estarla viendo, ¿no? ¿Hasta qué? Estarla viendo también fue como interesante. No logré del todo como o sea, la sentía y me llevaba más a la sensación que al observarlo. Sí me gustó trabajo. Está bien esta separación. Ok. Muy bien. Pero sí pudiste percibir todo lo que estaba pasando en tu cuerpo. Algo bien chistoso. A ver, estoy como casi sin sensaciones, casi sin emoción. O sea, muy padre, así como en un estado de plenitud y de paz. Y que me di cuenta que me estaba forzando a sentir cosas. Ajá. Por ejemplo, cuando las víboras siempre me han causado mucha repulsión. Entonces, cuando vi la víbora, tuve el pensamiento de la palabra repulsión y observé que estaba teniendo el pensamiento de la palabra, pero no estaba experimentando la emoción de la repulsión. En los animalitos en el que estaba sonriendo, cosa más maravillosa, o sea, de veras estoy fascinada, me puedo mandar esa foto a mi cámara, está genial, esa foto me encantó y tuve la sensación de que pues como más expansiva todavía del estado en el que estoy experimentando. Y esta, bueno, la de la piedad, pues compasión, ¿no? Sí, compasión, pero no dolor, ay, pobrecita, se le murió el hijo, ¿no? Lo que casi siempre la gente asocia, ¿no? No, o sea, una compasión tranquila, pero no al de hacer no es una piedad. Y esta sí me produce una cierta nostalgia, una cierta ignorancia, todo lo que es el espacio, cuando cosas así. Siempre siento desde niña una gran ignorancia, o sea, como si yo viniera de ahí, por decirles algo, ¿no? O sea, les puede sonar muy jalado y loco, pero es una experiencia de toda una vida. Entonces yo veo eso, y aparte de ver la magnificencia, la majestuosidad, la perfección, siento nostalgia y ignorancia, y sí, pero no emociones como acostumbras y pasionales. Pero ¿cómo te fue de repetición hoy? Las mismas sensaciones de ayer. Mis sensaciones es entre la panza y aquí. Y ya descubrí que las que no me gustan, pues me da como hormigueo, pero leve, así, que lo siento así ya. La que menos me gustó del fuego, por ejemplo, y ayer igualito, en los brazos, o sea, pesadez en los brazos. Claro, como ayer ya escuché que dijiste, ya sientan, pues ya, ahora ya, la diferencia que la sentí ayer, decía yo, ¿qué onda? Sentí así. Pero es entre aquí y acá, y así, pero no sufro. Más que las que pues, están bien bonitas, pues cosas, ¿no? Lo que sí es bonito de ver. Y hay las que no, pues como sabes que son fotos y que pues no te gustan, pero pues ahí ya pasa. Pero lo mismo que sentí ayer, nada más que ahora con la conciencia, porque ya explicaste más. Entonces ya. Pues sí, por dentro sentí todas las emociones que me reflejaban estas imágenes, y muchas, bueno, algunas también expectativas, o sea, por ejemplo, el espacio lo veo pero lo desconozco, entonces tengo ahí como un asombro de lo que pudiera haber allá. Y pues sí, toda una imagen tiene mucho más contenido que algunas palabras, ¿no? Entonces sí dejan a la imaginación estar pues, teniendo sentimientos, emociones, asombro, muchas actividades para el cerebro. Muy bien. Hay algunas preguntitas que tengo para ustedes acerca de las emociones.
podemos analizar que echas un clavado ahí al centro de esa cosas. Sí. ¿Verdad que sí? Así como, espléndido, vamos. Muy bien, entonces con este ejercicio supongo que ya se dieron cuenta de la diferencia que hay entre tener una emoción o darse cuenta de la emoción. Normalmente tenemos emociones, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos emoción. Al menos de que sean emociones muy fuertes, entonces sí, pero si son emociones así como que solamente leves o más de costumbre, pues ni nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Entonces sí ven la diferencia entre tener una emoción y darnos cuenta que estamos teniendo una emoción. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me gustaría explorar con ustedes, recordar con ustedes qué es lo que hacemos normalmente cuando tenemos emociones, sobre todo cuando tenemos emociones desagradables. ¿Qué hacemos cuando tenemos emociones desagradables normalmente? Las rechazamos. O nos metemos en ellas, pues unas sumergidas y nos quedamos en ellas. Omnibulamos ahí todos. No las aguanto. Mi corazón empieza a palpitar como marajina. Y Las reprimes. pues lo que hago es que empiezo a respirar de alguna manera que he aprendido con algún curso o algo que para Cuenta experiencias. ajá, pero ¿cómo la reprimo? ¿Cómo la hago? No sé, pero las las expreso. pregunto. Ah, no, me las aguanto. Bueno, si estoy en confianza, pues le pego al que me moleste, pero pero si no, pues ya no. Desconfía. Trato de siempre que o sea, he tenido emociones fuertes que mi corazón casi creo que va a salir, está haciendo mal y yo si me aguanto así, trato de estoy sintiendo, pero no lloro en ese momento ni nada. Si es de aguantar así de fuerza, yo no lloro, aguanto todo, sí todo, pero vaya, aguanto. Y cuando estoy así en casa, así, como así, o sea, y si me enojo y estoy en casa, pues, quién sabe, si lloro, a veces pateo ahí algo que pueda para que se calme mi enojo. Uno de los mecanismos de defensa de la mente es cuando tenemos una emoción desagradable, es buscar un culpable afuera.